eh, ya que esa información que ustedes registren ahí va a ser importante para después enviarles tanto las presentaciones, los links que se vayan a compartir aquí, como también la encuesta de satisfacción, que es también el instrumento que nos va a permitir recoger la información y mejorar nuestro trabajo. Profesora, ¿dónde está para registrarse la asistencia y la encuesta? ¿Está en el correo que nos envió? Sí, yo les voy a, en este instante, les voy a copiar aquí en el chat de aquí de la jornada, del Zoom, les voy a compartir les había puesto en YouTube, pero lo voy a copiar y se los voy a compartir aquí de inmediato para que puedan registrarse los que no lo han hecho. ¿Ya? Muchas gracias. No sé. No sé por qué. Aquí lo compartió la profesora Paz González. Así es que ahí va a ser importante que puedan tener ese acceso. Están preguntando por código de ingreso a la plataforma. Entiendo que se puede ingresar solo sin código, ¿cierto? Si hay alguien por ahí que me confirme. Sí, sin código. Ya. Empecemos nomás, Cintia, dale. Ya, perfecto. Bien, ahora sí entonces, bueno, lo primero, darles a todos una cordial bienvenida a esta jornada y como van a ser varios expositores, entonces queremos que el tiempo fluya rápido y que nos alcance a todos. Lo primero entonces, quiero dejar con ustedes a la persona, a nuestro jefe técnico, don José Miguel Cuevas, que en reemplazo de la jefa provincial que no ha podido estar con nosotros hoy, la señora Lilian Gutiérrez, va a darnos un saludo a nombre de la autoridad. Don José Miguel, ¿está por ahí? Sí, Cintia, gracias. ¿Me escuchan? Sí, don José Miguel. Bien, tal como usted dijo, muy buenas tardes a todos, a todas, un gusto de saludarles, muy bienvenidos a esta jornada. Y solo entregarles un cordial saludo a nuestra jefa provincial, la señora Lilian Gutiérrez Aravena, quien por sus múltiples actividades fue convocada ahora a una reunión urgente, por lo tanto me pidió que yo les entregara este saludo. Desearles que les vaya muy bien en esta jornada, que sea fructífera, cosa que no dudo. Lo importante de ella para nosotros es que es una presentación de experiencias y un trabajo que se ha desarrollado en nuestro departamento provincial, ¿ya? Por lo tanto, es de suma importancia. Ustedes saben, en tiempos de pandemia se ha dado bastante relevancia a esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, porque se ajusta y da muchas opciones de trabajo al generar o al dar un rol activo y que motiva bastante a los estudiantes. Agradecer a los profesionales también que van a participar y van a exponer su experiencia, así como a los profesionales de la Universidad Católica de Villarrica, de los establecimientos nuestros, de Villarrica, de Curarrehue, de Loncoche, de Piturquén, etc. ¿Ya? Reitero el saludo de nuestra jefatura y les deseo que tengan una provechosa jornada. Gracias. Gracias, don José Miguel. Bien, así es que ahora, como dijo usted, va a ser una provechosa jornada. Así es que en primer lugar vamos a dejar a nuestro primer expositor, el profesor Pablo Gutiérrez. Profesor Pablo, ¿está por ahí? Para que se conecte y nos comparta la presentación. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos al profesor, les comento que el profesor Pablo Gutiérrez
es académico asistente adjunto del campus Villarrica UC, es diseñador industrial y magíster en el marco curricular y proyectos educativos. Participa actualmente del Centro UC de Desarrollo Local, es facilitador de certificado de la metodología LEGO Serious Play, Index Design to Improve Life, y además es especialista en juego y recursos educativos, participa de la formación inicial docente, en programas de pedagogía en educación parvularia y general básica. Bueno, él también él ha desarrollado proyectos de investigación en ambientes de aprendizaje junto a metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos, educación basada en el lugar y fondos de conocimiento. Así es que ahora dejo con ustedes entonces al profesor Pablo Gutiérrez. Muchas gracias, Cintia. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por esta concurrida asistencia. Acá les venía a contar, más que a contar, a conversar, desde la experiencia que hemos acumulado en el campus Villarrica, conversar sobre aprendizaje basado en proyectos, pero con un apellido que nosotros lo hemos bautizado como pertinencia territorial, que les voy a comentar ahora un poco de qué se trata este enfoque. Bueno, para los que no conocen el campus, estamos obviamente en Villarrica, estamos en un entorno bastante privilegiado en la zona lacustre, con harto riqueza sociocultural y también harta riqueza natural en los alrededores. Y somos una unidad pequeña pero bien potente, y tenemos estos dos programas de pedagogía, tanto en nivel parvulario como en nivel básico, con ciertas especialidades. Lo que nosotros llamamos este aprendizaje basado en proyectos con pertinencia territorial, mezcla dos enfoques bien potentes. Uno, el aprendizaje basado en proyectos en sí, pero nosotros también hicimos el vínculo con otra metodología que es muy parecida, pero que se llama el Place-Based Education, o la educación basada en el lugar. ¿Ok? Bueno, vi unas caras conocidas cuando estaban ingresando, así que probablemente esto va a ser un repaso para algunos que han participado en algunos cursos o proyectos que hemos desarrollado, pero para los que no nos hemos encontrado en algún momento, siempre es bueno partir con consideraciones iniciales para entender la potencia que tienen estas metodologías que son más activas. Las consideraciones iniciales es recordar que el aprendizaje se entiende como un proceso dinámico, donde los estudiantes desarrollan conocimiento, habilidades y actitudes, siempre pensando de una manera bastante integrada. Este aprendizaje también, nunca hay que olvidar que hay que desarrollar el sentido de identidad en los estudiantes, que muchas veces, por diversos motivos obviamente, los estudiantes no tienen muchas oportunidades para fortalecer su identidad y buscar en el fondo aquello que los mueve o que los emociona, con miras siempre al logro de la independencia y la libertad de pensamiento y de acción. Sin embargo, también el gran desafío que tienen los actuales enfoques del aprendizaje es que tenemos que conectar los aprendizajes con esta famosa vínculo teoría-práctica, pero con el mundo real y a través de problemas, y siempre reconociendo que obviamente los problemas que podemos tener tanto a nivel global como a nivel local pueden ser súper complejos, y que para poder entenderlo o poder aportar, obviamente hay que tener una comprensión cabal que no incorpore solamente una cierta mirada sesgada de la realidad. Otra cosa que es súper importante en términos de aprendizaje es que estas instancias que se puedan generar tienen que siempre buscar, o lo que se solicita obviamente es que generen más preguntas y cuestionamientos, pero que también la búsqueda de las respuestas ojalá tenga diversas fuentes de información y no centrarse solamente en algunos enfoques más bibliográficos, por así decirlo, para que en el fondo esto les permita comprender el mundo que los rodea y en base a eso buscar e idear esta solución a los problemas cotidianos. Estas consideraciones iniciales son súper importantes porque se relacionan con lo que también se está hablando ahora de las famosas habilidades para el siglo XXI, que supongo que ustedes lo han escuchado,
que tiene que ver con fomentar nuevas maneras de pensar que centren su atención en creatividad, en innovación, en esta cosa que cuesta mucho, que en el fondo que es lograr el pensamiento crítico, y la otra parte difícil, que es el pensamiento crítico, en el fondo es para analizar la realidad, pero también analizar los propios procesos y generar realmente las transposiciones didácticas, etcétera, mediante la metacognición. Otra cosa que es súper relevante que se está pidiendo desde esta habilidad del siglo XXI es que también tenemos que adecuarnos a las nuevas o las futuras maneras de trabajar, que ahora con este gran evento pandémico mundial se vio súper acelerado. Obviamente que a usted le afectó profundamente, como a todos, tuvimos que replantearnos, que tiene que ver con la alfabetización digital y el uso de la información, que también es algo que deberíamos estar promoviendo permanentemente. Y además, que esto es súper importante, que la habilidad del siglo XXI también enfocan su atención a las maneras de vivir en el mundo, y eso tiene que ver con entender que la ciudadanía no es solamente en la localidad, sino que también es una cosa como global. Por tanto, uno puede realmente ser un aporte a desafíos globales desde su propia localidad. También entender que los estudiantes tienen que tener estas nuevas visiones de vivir el mundo, porque así pueden desarrollar tanto su vida y carrera, y desarrollar obviamente, mediante la ciudadanía, una responsabilidad personal y social, que incluso no podríamos decir, más que social, ecosocial, ¿cierto? Que tiene que ser ecosistémica. Adelantándonos entonces al ABP, el ABP, para aquellos que no lo conocen o que han escuchado ahora harto sobre él, es un proceso estructurado, obviamente. Es una metodología que ahora está como en boca de todos, como una mirada innovadora a la educación. Pero sin embargo, el aprendizaje basado en proyectos ya desde que los primeros académicos empezaron a promover este tipo de aprendizaje, este año sería el año 109 de la metodología, ¿ya? Así que esto es una manera bastante socioconstructivista del aprendizaje, que no es novedoso, pero sí es innovador para los tiempos que estamos viviendo y para las nuevas demandas que nos están pidiendo los desafíos actuales reales de nuestra vida cotidiana. Entonces, como les contaba, el aprendizaje basado en proyecto es entender que es la búsqueda de una solución, ¿ya? A desafíos, ojalá lo más reales posible, y a la comunicación de los hallazgos. Y esto es súper importante, que ojalá se les pueda así como quedar bien presente, bien latente, que cuando uno desarrolla aprendizaje basado en proyectos, es siempre un doble desafío, ¿ya? Tanto para estudiantes como para los docentes, que tiene que ver con que el ABP no es solamente hallar una solución a un problema, sino que también hay que pensar que desde las fases iniciales de un proyecto, que también hay que considerar el desarrollo de un producto para comunicar esos hallazgos. Y esos productos obviamente pueden ocupar las diversas lenguajes actuales que se están haciendo, tanto artísticos visuales como tecnológicos, como de robótica, etc. Todo lo hay que pensar siempre cuando esto se plantea a los participantes, a los estudiantes, que son dos capas de desafío. Uno es pensar en el problema y su solución, y la otra capa es pensar cómo esto lo vamos a comunicar. Y si ustedes se fijan en eso, se transforman al final en dos proyectos, uno que es como más de la investigación y hallazgo de soluciones, y otro es del proyecto que nos va a permitir comunicar esos resultados. Y esto obviamente acompañado siempre de un enfoque interdisciplinario, es decir, que el aprendizaje no es personal ni individualista, sino que tiene que conformarse con equipos de trabajo que obviamente permiten y crean la gimnasia de estar permanentemente negociando intersubjetividades, que son los desafíos que nos vamos a enfrentar nosotros después, obviamente, en el mundo laboral y social. Otra cosa que siempre me gusta remarcar son los desafíos que plantea el aprendizaje basado en proyectos a los docentes. Y eso es súper relevante porque, bueno, como dice la diapositiva, ya este rol del profesor como transmisor de conocimiento, obviamente, tiene que quedar un poco de lado, y muchas veces nosotros como docentes tenemos que transformarnos más a facilitadores de estos equipos de trabajo interdisciplinario. Y relacionado con la segunda
esta idea fuerza que tiene que ver con desarrollar esta resiliencia a la incertidumbre, que también se traspasa obviamente a los estudiantes, porque muchas veces un aprendizaje basado en proyecto tiene un norte, pero no se ve la meta, no se ve el resultado, y muchas veces los profesores no solamente tienen que transformarse en facilitadores, sino que también en aprendices junto a sus estudiantes, porque obviamente si es que uno desarrolla la gimnasia del ABP con los estudiantes de manera progresiva, cuando los estudiantes ya se sientan seguros y de sí mismos y puedan incluso hacerse sus propias preguntas, sus propios desafíos, obviamente van a invitar a su docente o a su profesor, profesora, a ir a este proyecto, y a veces los profesores se encuentran con esto de que no saben sobre el tema, no saben sobre ese desafío. Entonces, ahí está esa constante como flexibilidad que hay que tener en el rol. Otra idea fuerza del ABP es que sí o sí hay que forzar el pensamiento sistémico y llevar a los participantes, a los estudiantes, a que no solamente vean la realidad desde una sola visión, desconectar un poco esta cosa de las relaciones causales, ¿cierto? Que las problemáticas obviamente encierran grandes problemas que están interconectados entre muchas variables, y eso es muy bueno. La ABP te plantea la posibilidad de poder poner en el escenario, en los objetos de estudio, te puede permitir entender la realidad de una manera más compleja, más sistémica, y obviamente entender los componentes de un sistema y sus interconexiones nos permite también ayudar a tener más comprensión y llegar a una solución de un desafío. Otra cosa que es súper importante y que nosotros también estamos promoviendo mucho es que, como en el rol de profesores, hay que fomentar la indagación valorativa. Esto también en la literatura se llama indagación apreciativa, también se podría decir, pero nosotros preferimos ocupar el término indagación valorativa, que tiene que, en el fondo, centra su mirada en que las fuentes de información pueden ser diversas y todas son absolutamente válidas. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos acceder a mucho conocimiento, que en muchos casos puede llamarse saberes científicos, ¿cierto? Pero también hay mucho valor, mucha riqueza, mucha enseñanza, mucho aprendizaje que se tiene que indagar también en aquellos aspectos que no son los formales, por así decirlo, que podrían incluso llamarse saberes locales. Entonces, la indagación valorativa justamente busca que los estudiantes puedan hacer esos cruces entre los dos saberes, y así como ahora que están tan en boga, por ejemplo, las huertas escolares, es obvio que nosotros podemos saber mucho de huertas a través de investigaciones bibliográficas, pero, y hablando también con expertos como profesionales, agrónomos, etcétera, pero también nosotros podemos recurrir a nuestras historias locales, a nuestras comunidades, a las sabidurías que hay en los territorios, y eso también son fuentes de información súper válidas, que los estudiantes, la idea es que las valoren, los dos campos, y ojalá hagan las mezclas para, obviamente, tener mejores soluciones y también conectada tanto con los saberes locales como con los avances tecnológicos. Lo otro que también fomentamos harto es que esta metodología puede fomentar la agencia en los estudiantes, pero también, como estamos trabajando en equipos interdisciplinarios, también hay que fomentar la interagencia, que estas son habilidades que obviamente hay que desarrollar. Si no estamos acostumbrados a trabajar en equipo o a aprender en equipo, obviamente los primeros resultados van a ser un poquito más tensos, pero como les digo, esto es básicamente gimnasia. Otra cosa que es importante en el rol del profesor es fomentar siempre la curiosidad, es decir, ya que ustedes son facilitadores ahora o aprendices, básicamente ustedes van a tener que aprender a desarrollar preguntas abiertas y a no dar respuestas, sino que a generar preguntas más complejas y más profundas para que también los estudiantes puedan entender la mecánica de hacerse buenas preguntas. Otra cosa que evidentemente al pedir interdisciplina, el desafío también es aprender y tratar con los estudiantes de encontrar los ajustes para gestionar muy bien el tiempo, porque obviamente una ABP, dependiendo del acuerdo interior que se puede tener en cada establecimiento, a mí siempre me preguntan ¿cuánto duran los ABP? Y los ABP pueden durar semanas, meses o años, todo depende de cómo se organicen en cada centro educativo, no hay una respuesta única obviamente para eso.
Y lo otro que es importante, que también es un gran desafío, es poder también encontrar la manera de gestionar el lugar, porque trabajar en equipo interdisciplinario obviamente requiere una reconfiguración espacial, ¿cierto? Con este factor famoso del tercer profesor. Y es imperativo también lograr que los estudiantes encuentren significancias y le den significado a nuevos espacios donde ellos puedan trabajar en equipo, ¿cierto? Porque estos son equipos de trabajo trabajando juntos, y la idea es que a lo mejor no solamente estén trabajando en una sala, sino que a lo mejor en varias salas o en diferentes espacios de la escuela. Junto con esto del ABP, este barniz bien amplio que les estoy dando, les quería comentar sobre la otra metodología que estamos combinando, que es la pedagogía basada en el lugar, ¿ya? Que esto básicamente es bien similar al ABP, solamente que ahora el foco se pone atención a que el territorio, nuestro entorno, nuestra localidad, se transforme efectivamente en también un espacio educativo, ¿ya? Entonces, la idea es aprovechar la geografía, tanto natural, social, cultural y económica, y que los estudiantes ojalá tengan la posibilidad de relacionarse con el medio, ¿cierto? Siempre uno de los grandes desafíos que se plantean en la escuela es cómo nos conectamos con la comunidad. Y una pedagogía basada en el lugar te da esa oportunidad porque efectivamente se puede producir un doble vínculo con la comunidad. La pedagogía basada en el lugar tiene varias vertientes, obviamente, como todo, tiene varios autores, pero lo que sí hay acuerdo en que este tipo de aprendizaje, al igual que la ABP, tiene esta cosa fantástica, potente de darle voz y opción a los niños para determinar qué, cómo, cuándo y dónde quieren aprender. Que eso es súper básico ahora con valores inclusivos, que se habla ahora sobre mucho la necesidad de educación inclusiva, y que los estudiantes participen de sus procesos de aprendizaje. Esta metodología también es un aporte para dar voz y agencia a los niños respecto a estas variables. Además, como son trabajos interdisciplinarios y con temáticas bastante amplias donde los estudiantes también deciden y tienen la opción de decidir, realmente se puede el aprendizaje adaptar tanto a necesidades como a intereses. Las investigaciones que han estado haciendo seguimientos longitudinales a proyectos educativos que han basado sus pedagogías en este tipo de enfoques han encontrado hallazgos de realmente estudiantes que llegan a dominios de alto logro de estándar académico, que ahora se está llamando el famoso aprendizaje profundo, ¿ya? Y efectivamente también promociona la agencia y la interagencia dentro del aula. La pedagogía basada en el lugar lo que busca, y lo que más me gusta hacer siempre el llamado, es tratar de derribar las paredes de la escuela, ¿cierto? Porque nosotros tenemos siempre esta metáfora visual de la escuela, que adentro los niños van y están aprendiendo y conociendo el mundo, pero muchas veces ese mundo es una burbuja en la escuela. Entonces la pedagogía te hace el llamado a que se rompan las paredes y que la escuela se extienda hacia la comunidad, ¿cierto? Con un doble propósito. Uno, para aprender sobre mi entorno, obviamente, pero también para buscar información relevante e investigar en el entorno que me permita encontrar soluciones a esas problemáticas de mi entorno. Entonces la relación es súper fascinante porque la escuela realmente puede aportar a la comunidad y la comunidad puede aportar a los desarrollos de aprendizaje de los estudiantes. Y también es una gran oportunidad para que la comunidad sepa qué está haciendo la escuela, porque muchas veces no se sabe lo que hacen en la escuela, salvo en las típicas como eventos o presentaciones, ¿cierto? Y como les decía antes, estos enfoques, lo que más se promueve también es, insistentemente esto lo voy a decir, que este permanente diálogo entre los saberes locales y los saberes científicos, que eso es súper relevante. Una de las ideas fuerzas que están acá continuando con la pedagogía basada en el lugar es que se parte de lo local a lo global y de lo global a lo local para entender obviamente el mundo. Hay que centrar todos los esfuerzos en los intereses de los estudiantes. Al igual que en el ABP, hay que promover la indagación valorativa. Hay que también mirar a la comunidad como un aula de clases. Y obviamente, al igual que en el ABP, la interdisciplina es vital para poder encontrar la solución a los problemas que nosotros nos vamos planteando o que vamos detectando en nuestras comunidades.
El aprendizaje basado en el lugar puede suceder en diferentes entornos, obviamente, tanto en áreas urbanas, semiurbanas, rurales. Nos podemos abrir hacia los museos, los centros artísticos, a los parques nacionales, a las áreas protegidas. Obviamente a generar vínculos con la universidad y los centros de formación que estén en los entornos cercanos, los espacios públicos y los espacios comunitarios, todos lugares y agentes clave para buscar información tanto para las investigaciones de los estudiantes como también para que todos estos componentes del territorio sepan qué está pasando en la escuela. Para poder entender un poco este enfoque que nosotros estamos promoviendo del aprendizaje basado en proyectos con pertinencia territorial, les traje esta línea de ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a ver ABP con indagación con enfoque en ciencias, aquí les traigo el ejemplo de hacerse la pregunta de cuáles son los usos de la energía del mundo. Los estudiantes obviamente investigan sobre las diferentes formas de energía de la Tierra, realizan actividades de energía que por lo general terminan siendo como experimentos con energía, se crea un modelo de energía y se presenta el modelo creado con este enfoque de presentación de feria científica. Lo que promueve la pedagogía basada en el lugar es partir de lo global a lo local y de lo local a lo global. Entonces acá este viaje se transforma y ahora los problemas los centramos a nuestro entorno cercano, que puede ser la misma escuela o los territorios de los estudiantes. Y acá en el ejemplo es por qué ocurren tantos apagones en nuestra escuela. Entonces la investigación nos va a llevar a tratar temas como el poder, el trabajo, la energía, y dentro de las muchas actividades que se pueden hacer, podría ser que se entrevisten a empleados de empresas de energías locales o de otros lugares del mundo, ahora que la videoconferencia se está transformando en algo súper habitual. Incorporar también visitas a centros o estaciones de energía, quizás también los estudiantes pueden salir a hacer encuestas en los lugares cercanos, si es que a todos los vecinos también, para entender cómo funcionan los apagones, si es que se pueden detectar patrones, etc. Y finalmente, o sea, alejándose absolutamente de la visión de una feria científica escolar, ya nosotros vamos con nuestros estudiantes a impactar el territorio y en vez de hacer una feria, los estudiantes ya estarían diseñando soluciones e incluso la podrían escribir a una carta o presentar el proyecto tanto a la empresa como a las autoridades locales, y ahí el proyecto adquiere otra relevancia y la sensación de agencia de los estudiantes ahí se eleva a niveles estratosféricos. Dentro de los muchos modelos de aprendizaje basado en proyectos, nosotros hemos escogido hay varios modelos, elegimos estos 10 pasos. Una ABP siempre parte con un tema principal, una pregunta inicial, obviamente, que en las primeras ocasiones nosotros por lo general promovemos que los profesores diseñen esos desafíos. Y en los proyectos que les voy a comunicar después, justamente esa es la base para los proyectos iniciales, que los profesores llegan con un desafío bien planteado, abierto obviamente, con un final abierto, pero se parte ya a partir de los intereses de los estudiantes. Los profesores pueden efectivamente diseñar un desafío que combine todos estos aspectos, pues, desafíos globales, cómo impactan en lo local, y además reconocer en el territorio todas las posibles fuentes de información para, como en el caso 2, formar los equipos colaborativos, definir un producto final, empezar a hacer los pasos, obviamente, para organizar y planificar, asignar roles, cómo nos vamos a dividir el trabajo, etc. Generar todos los instrumentos para la búsqueda y recopilación de información, para posteriormente también entender cuáles son todos esos procesos de análisis que vamos a tener que hacer con toda esta información que podemos ir obteniendo de nuestro territorio. Y posteriormente se pasa a la sesión ya más de producción, que tiene que ver con generarlo, con encontrar una solución, y obviamente en paralelo estamos tratando de encontrar también el desafío de, a partir de los intereses de los estudiantes, qué producto vamos a usar para comunicar nuestros hallazgos. Posteriormente, obviamente, se presenta el proyecto, se hace una reflexión respecto a el logro de los objetivos y se hace finalmente procesos de evaluación y autoevaluación, que también, si es que usted las crea en estas instancias con sus estudiantes, pueden obviamente ser esta evaluación y
y autoevaluación no necesariamente tiene que ser al final, sino que pueden ser en varios hitos durante el proceso. Ahora, este mismo mapita, a mí me gusta mostrarlo en este, que tiene que ver con el proceso creativo, porque ya que estamos hablando de problemática, estamos hablando de desafíos, estamos hablando de soluciones, y estamos hablando como en términos como de diseñar cosas, ¿cierto? Que pueden ser cosas obviamente concretas, como pueden ser ideas, proyectos, políticas, etc. Y una cosa que siempre ahora estoy compartiendo con los participantes de nuestros cursos es que justamente las etapas iniciales de este mapita, que es definir el punto de partida, la conformación de equipo, qué vamos a hacer, cómo lo va a investigar, justamente todas esas partes iniciales hacen que todos los participantes, tanto profesores como estudiantes, estén igual como un tanto manejando esa incertidumbre, que hay que definir todo, y siempre nosotros estamos acostumbrados a que nos den como las cosas como prehechas, seteadas, con las rúbricas, etc. En cambio acá, al principio todo suena y parece caótico, y muchas veces los profesores lo sienten y lo resienten, pero yo siempre les recomendamos conservar la calma, entregarse al proceso, a sentir la energía, a conversar mucho con sus estudiantes, porque finalmente cuando uno pasa por esas primeras etapas y ya empieza a quedar todo súper definido, después el proceso se hace mucho más concreto, y todos obviamente entran en el flujo de trabajo, en el flujo de la investigación, en el flujo de analizar la información, en el flujo de crear los productos de comunicación y en el compromiso, y cuando los estudiantes empiezan a ver realmente que pueden impactar a sus territorios mediante soluciones, eso les abre los ojos y los lleva a lugares bien alucinantes. Para finalizar, que se me está acabando el tiempo, les quería comentar, para aquellos que no conocen estos proyectos, que en estas páginas que les voy a mostrar tenemos efectivamente condensado varios proyectos. Nosotros partimos con estos enfoques de aprendizaje basado en proyectos con esta iniciativa con la Fundación Siemens y el Campus Villarrica, y pudimos postular a realizar prototipos de biodigestores educativos, que tienen que ver con utilizar los residuos de la escuela y lugares cercanos para producir biogás como una alternativa a la quema de calefacción y la biomasa. Que después tuvimos la opción de ganarnos un fondo del Ministerio de Energía y pudimos probar esta iniciativa e implementarla en 3 escuelas de acá de la zona lacustre. Posteriormente conocimos, mediante la Fundación Siemens también, a The Index Project, que ellos son unos facilitadores de metodología activa basada en el Design Thinking, no sé si han escuchado de esto, o el pensamiento de diseño. Y ellos organizan concursos mundiales con desafíos globales, donde están todos llamados a proponer soluciones. Y ellos básicamente lo que hicieron fue traernos una metodología justamente para facilitar el diseño de los desafíos y además facilitar las distintas fases del desarrollo de un proyecto. Y en base a eso, posteriormente hicimos un proyecto de Explora hermoso, donde creo que acá hay colegios que participaron de esto. Con 8 escuelas pudimos hacer esta transferencia metodológica a los profesores, y ellos pudieron diseñar sus proyectos y llevarlos a sus escuelas e implementarlos. Y en este sitio web están condensados y registrados todos los procesos, gracias, todos los procesos, y hay material descargable, así que es importante, le hago el llamado a que lo puedan visitar. Y finalmente, les quería comentar que en continuidad con todos estos proyectos, ahora vamos a sacar una nueva plataforma web que se llama El Faro de la Sustentabilidad, con nuevos materiales e ideas y procesos para que ustedes puedan implementar aprendizaje basado en proyectos con muchos recursos educativos abiertos, todo gratuito obviamente. Y una de las primeras cosas que los invitamos también es a escuchar este podcast que se llama Un Café con Futuro, que está en Spotify, donde estamos levantando voces docentes de toda Latinoamérica que han implementado aprendizaje basado en proyectos, incluso ahora en contextos de pandemia, y están súper interesantes, así que les dejo la invitación para que le puedan escuchar. Muchas gracias por la paciencia, y ahora doy el pase para las siguientes presentaciones. Muchas gracias, profesor. Ha sido una excelente presentación, muy amplia, y creo que nos faltó aún, nos quedamos con ganas de seguir escuchándolo
pero en honor al tiempo le vamos a dar el pase inmediatamente a la presentación, la primera corresponde a la primera experiencia del Liceo Artístico Alexander Graham Bell de la comuna de Villarrica, don Álvaro Miranda, su jefe técnico, va a presentar la primera experiencia. Así es que dejo con ustedes a don Álvaro Miranda. Muchas gracias, Cinta. Un gusto saludarles. No sé, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Me hacen así? ¿Sí? Perfecto. Un gusto saludarle a todas, a todos. Como el tiempo es breve en televisión, vamos a ir lo más rápido posible. Y sabemos también que a todos los que están inscritos les va a llegar las presentaciones, por lo tanto, vamos a obviar algunos textos para hacer más fluido esta presentación. El Liceo Centenario Artístico Alexander es un liceo municipal de Villarrica, estamos cumpliendo 116 años de existencia. Hoy día tenemos una matrícula de 632 estudiantes, desde prekinder a cuarto medio, con una dotación de 65 docentes, y desde el año 2019 se trabaja ABP desde prekinder hasta cuarto medio. Específicamente, la experiencia que vamos a compartir es una experiencia de sexto año básico relacionada con los temas que se pueden observar allí, ¿no es cierto?, en las asignaturas que están también especificadas al lado. Surgieron preguntas de los estudiantes: ¿por qué los remedios son tan caros? ¿Por qué algunos adultos toman aguas de hierba para algunas molestias y otros toman medicamentos? ¿Y cómo nos ayudan las plantas en el organismo? Y comienza aquí una búsqueda, obviamente, en lo que son las bases curriculares. La vinculación con el currículum es lo que nos permite, y está aquí, los objetivos de aprendizaje priorizados que están incluidos en este proyecto de investigación. Lenguaje es quien parte con la iniciativa. Curiosamente, los ABP generalmente están situados en tecnología, ciencias y matemáticas, pero aquí parte el lenguaje con la conformación de un herbario, dando cuenta a ese objetivo que aparece en pantalla. Se suma historia con patrimonio biocultural, que también tenían que trabajar un objetivo relacionado, ciencias naturales, tecnología en la construcción de un mini invernadero. Ahí el profesor Marcelo Rivas hizo maravillas con el sexto año básico. Educación física también en el contexto de la hidratación en el ejercicio, pusieron énfasis en ver cuál es el beneficio de las aguas de hierba. En música, en matemáticas, que se consideran asignaturas complementarias porque no dedicaron tantas horas al trabajo como las asignaturas que son propias del currículum o centrales. La relevancia del proyecto se involucra a las familias, porque parte de una entrevista con la familia, y aquí hacemos la relación a lo que decía el profesor Pablo del aprendizaje territorial. Se comparten tradiciones respecto de lo que son las aguas de hierbas y para qué se usan. Los estudiantes entonces se acercan inmediatamente a un conocimiento, pero también a un saber. El trabajo es netamente colaborativo. Aquí hay una riqueza importante en la diversidad porque nadie sobra en un grupo de trabajo. Y lo vamos a ver después. Las distintas habilidades se ponen al servicio de un grupo de trabajo y sobre todo hay una puesta en valor del saber o la sabiduría tradicional. En el centro educativo se genera el concepto amplio de integración, no solamente entre estudiantes y familias, sino también se genera la comunidad de aprendizaje docente, puesto que son varias asignaturas, es decir, varias docentes que están en función de un producto o de una investigación que les va a rendir réditos en cada uno de sus propios objetivos. Definitivamente, los estudiantes aprenden beneficios de las plantas, la importancia del trabajo en equipo, la importancia sobre todo del conocimiento popular. Socialmente hay una puesta en valor del saber familiar. Se resalta y se destaca el saber de los abuelos, por ejemplo, de las familias en general, y lo importante que es que a lo mejor familias que no tenían grandes estudios sí podían aportar al aprendizaje de los estudiantes. Se valoran también los aportes individuales en un colectivo.
aquí no es factible, no es posible que en un ABP haya uno o dos Mateos, por decirlo así, que hagan todo el trabajo, sino que todas las manos son necesarias y todos los aportes y habilidades son necesarios. Algunos que son muy buenos redactando, escribiendo, otros que son buenos dibujando, otros que son buenos construyendo con habilidades manuales, por ejemplo, van a necesitar unirse en un grupo y cada uno va a poder aportar sus conocimientos. Y físicamente, entre otras cosas, los beneficios que aportan las hierbas para el organismo. El aprendizaje del cuerpo docente, hay un trabajo colaborativo, se diseñan planificaciones y clases y las evaluaciones en conjunto. Allí me faltó una coma. Reflexión de la práctica pedagógica es necesaria para ver cuáles son los énfasis que son necesarios abordar y sobre todo se establece aquí un guiño importantísimo al decreto 67 en la retroalimentación de la evaluación formativa. Esta evaluación que no tiene nota y que es necesario compartir con el estudiante cuáles son los aspectos logrados, cuáles son los aspectos que faltan por lograr en este seguimiento que se hace a los grupos, de manera que los estudiantes tienen la chance de mejorar sus trabajos para poder luego optar a una nota que sea en la evaluación sumativa la mejor posible. Se instala el concepto de codocencia que viene también a ser complementario. Repito, nosotros partimos el 2019 y cuando nos llega la pandemia ya teníamos el concepto de codocencia integrado y cómo aporta cada una de las disciplinas o asignaturas, las complementarias, por ejemplo, a las asignaturas guía, para abordar un contenido y una acción desde diferentes perspectivas disciplinarias. El centro educativo también genera las que habíamos dicho, comunidades de aprendizaje escolar, varios docentes buscando el aprendizaje integral. Se elimina el concepto de isla y los profesores empiezan a conversar, a interactuar para llevar a cada una de sus clases los conocimientos necesarios que el estudiante necesita para llegar al producto. Existe también un perfeccionamiento conjunto tendiente a la mejora y como equipo se realizaron perfeccionamientos internos y externos sobre ABP el año 2019 y 2020. Existe un cambio institucional absolutamente. Se aborda la docencia como una práctica colaborativa y no individual. Manifestaciones de necesidad de perfeccionamiento. También entre los docentes surge la necesidad de mejorar algunos lineamientos, reforzar la evaluación de este tipo de estrategia de aprendizaje, etc. La reflexión pedagógica entonces es permanente, se conforman equipos de docentes y la experiencia que tuvimos, por ejemplo, con los sextos, precisamente que había por nivel 2 ABP, uno que lideraba ciencia y otro que lideraba historia, y se iban alternando. La diversificación de herramientas de evaluación, que es muy importante. El ABP obliga a que la herramienta de evaluación no sea necesariamente una prueba de selección múltiple. Hay una visión integral del aprendizaje, nuevamente, ¿no es cierto? No son islas. Hay una mirada sistémica y no aislada del conocimiento. Lo que yo aprendí en matemática lo puedo aplicar en música y lo que aprendí en música lo puedo aplicar en física, etc. La atención a la diversidad del alumnado es importante porque se genera inmediatamente que todos participan. En la metodología de la ABP es participativa por esencia. Nadie se queda afuera. No existe este grupo donde se conforman los grupos de trabajo y queda un alumno solo o una alumna sola que nadie quiere integrar. No se da eso. Y obviamente se instala, como lo comentaba, en potencia, en fuerza, este aspecto del decreto 67. Dentro de las principales actividades desarrolladas, la construcción de un mini invernadero familiar, la elaboración de un herbario, que es lo que se realiza en lenguaje, y la incorporación del hábito de la hidratación saludable, que de ahí en adelante en todas las clases de educación física se aplica un agua de hierbas. Las principales agentes involucrados, bueno, los estudiantes con sus propuestas, con sus intereses, las familias con el aporte, el apoyo a los estudiantes, y los docentes con una nueva propuesta metodológica. Tal vez los principales desafíos fueron el cambio. La principal piedra de tope del cambio es la resistencia al cambio. Una vez que se decide
sumarse al cambio, ya, como decía el profesor Pablo también, se va absolutamente, va fluyendo solo. Romper la inercia, cambiar perspectivas es muy importante. Aquí, hacer un alcance. Si yo soy un docente que digo, o acostumbro decir, que llevo 20 años haciendo lo mismo y siempre me ha ido bien, ¿por qué voy a cambiar? Bueno, el mundo está en constante cambio y es muy bueno explorar nuevas formas y darse cuenta de que hay un todo que depende de cada una de las partes y no al revés. Surge la capacitación docente a través de la reflexión pedagógica respecto de qué necesito mejorar y obviamente implementación de sesiones grupales en los consejos de profesores y, como les decía, capacitaciones internas y externas también de algunos centros educativos. La familia se involucra, participa y colabora. Aquí hay algunos ejemplos de los herbarios de los estudiantes de sexto año del año pasado, ¿no es cierto? Algunas hojas abiertas ahí sobre las distintas hierbas que se usan medicinalmente, la ruda, el cedrón, el llantén, el boldo, todas de nuestra zona. Nuevamente hablamos de la identidad cultural. Algunos modelos. Y bueno, hacemos un parangón y un alto aquí para un cambio importante, porque al ser colegio artístico, nos sumamos a una capacitación con la Universidad del País Vasco en España respecto del ABP artístico. En el ABP tradicional, las asignaturas centrales son ciencias, matemáticas, tecnología, ¿no es cierto? Y las demás generalmente son complementarias. La solución del problema generalmente es un objeto tecnológico o un producto de investigación. En el ABP artístico, la asignatura central es cualquiera. Cualquiera puede resultar ser la asignatura central. El inicio y solución del problema es una obra de arte, que puede ser una pintura, una canción, una danza, una escena de teatro. Un minuto, gracias. Dos minutos. Perdón, muchas gracias. En este cuadro de la niña mirando por la ventana de Antonia Rezkaya, ¿no es cierto?, genera una ventana en el aula. Todas las asignaturas involucradas, grupos de libre elección. Aquí están los objetivos de lenguaje, historia, matemáticas, música, todos los objetivos priorizados, integrados a este aprendizaje. Y solamente se hacen preguntas al estudiante, preguntas generadoras. ¿Qué ve la niña en la ventana? Y ahí están las respuestas que el niño debe ir a buscar. ¿Qué hay al lado? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay a la izquierda? Lo que no se ve. ¿Qué se ve de tu ventana? ¿Qué herramientas usaron para hacer lo que ves? Educación tecnológica, por ejemplo. ¿Qué se ve de noche? Es una pregunta muy capciosa, pero que genera la imaginación, etc. Las habilidades involucradas, creatividad, innovación, pensamiento crítico, razonamiento lógico y colaboración. O sea, habilidades para el siglo XXI. Las funciones ejecutivas, planificación, organización, son todas funciones ejecutivas del cerebro que son muy necesarias de activar en nuestros estudiantes. Muchas gracias por la atención. Repito, la presentación va a estar por parte de la organización para todos ustedes y que tengan una buena tarde y aprovechen esta jornada. Agradecido de la invitación a toda la organización. Que esté muy bien. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias por esta gran y enriquecedora presentación. A continuación, entonces ahora damos paso a la siguiente presentación que está en manos de la profesora Claudia Villagra y el jefe técnico Jorge Necul. Ellos son de la Escuela Juan Bautista Chesta de la comuna de Pitrufquén. Bien, ¿se escucha ahora? Sí, tiene que cambiarla en la copita para que se vea ahí, pinchar ahí. Vamos. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Jorge Necul, jefe técnico de la Escuela Juan Bautista Chesta. Mi colega que se presente. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar de esta jornada. Mi nombre es Claudia Villagra, soy educadora de párvulo de la Escuela Juan Bautista Chesta.
Bien, para conocer, darnos a conocer, bueno, vamos a dar las características de nuestro establecimiento, ¿cierto? Contextualizar un poco. Nosotros somos una escuela ubicada en la comuna de Pitrufquén. Contamos con una matrícula de 217 estudiantes, desde prekinder a octavo básico, de dependencia municipal, de un 94% de vulnerabilidad de nuestros estudiantes. Un dato importante es que el 54% de nuestros estudiantes pertenecen a la etnia mapuche, un gran componente rural, además. Por lo mismo, somos una escuela focalizada que imparte la lengua indígena, perdón, de primero a octavo, y talleres de cultura mapuche en el nivel parvulario. Dentro de nuestros sellos está la educación inclusiva, aprendizaje de calidad con énfasis en las emociones y la formación integral, revitalización de las diferentes culturas, vida saludable, cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable. Bien. ¿De dónde surge la necesidad? Nosotros con este sistema de BP somos relativamente jóvenes. El año 2020 surge de la necesidad de nosotros los docentes y los equipos de estudiantes de dar solución a la no presencialidad en los establecimientos, ¿ya? Eso nos llevó a replantearnos, digamos, qué modelo, qué sistema podríamos nosotros incorporar a nuestras prácticas para poder llegar a nuestros estudiantes y a sus familias. Del mismo modo, la no presencialidad fue el factor más decidor en poder implementar este sistema, ¿ya? El impacto que tenía la pandemia en nuestros estudiantes y también la diversidad de estudiantes y contextos familiares. Nuestro principal foco se establece en poder entregar una educación de calidad a nuestros estudiantes, ¿ya? ¿Cómo vamos a apoyar a las familias? Y en 2020, dentro de eso elegimos la modalidad de ABP, porque podíamos tener mayor acceso a las comunidades educativas, poder tener contención emocional, y además facilitar la articulación de todas las asignaturas para poder llevar a cabo o ir en función del currículum priorizado. Fueron las principales situaciones que nos llevaron a elegir esta modalidad de ABP, ¿ya? Ahora bien, logros hemos alcanzado con esta metodología. Bueno, básicamente, si lo podemos sintetizar, en el acceso y la participación de nuestros estudiantes. La planificación colaborativa, que lo había mencionado el colega en la presentación anterior, ya dando también el decreto 67, que también lo mencionó, nos da la posibilidad de revitalizar lo que es la evaluación formativa, ya que así el decreto lo mandata. Nosotros podemos orientar la evaluación formativa a los docentes y evaluar en todos los procesos de las actividades que estamos desarrollando. Tener un seguimiento adecuado y monitoreo ya nos permite evaluar el proceso de manera constante, ya con el compromiso de los estudiantes y de sus familias. Además, la flexibilidad permite diversificar la enseñanza, ¿ya? Teniendo la posibilidad de evaluar con distintos tipos de instrumentos durante el proceso. Y la retroalimentación y evaluación formativa, que ya lo había mencionado, ¿ya? Es importante destacar que los equipos de aula que nosotros tenemos ya venían trabajando, pero con otros sistemas de años anteriores. Y es fundamental que los equipos de trabajo trabajen de manera colaborativa para que esto tenga éxito. Eso es lo que nos hemos ido dando cuenta durante el proceso.
Y también nos quisimos poner acá el decreto 373, porque nosotros vamos a mostrar una actividad, ¿cierto?, que tiene relación con la educación parvularia, y el decreto 373 que digamos, orienta que debemos nosotros, los colegios, facilitar la transición de los estudiantes desde el nivel parvulario hacia la educación básica, ¿ya? Y también la metodología de ABP nos ha ayudado mucho a facilitar esa transición de los estudiantes, específicamente de kinder a primero básico, y también articular la docencia de la educación parvularia con la docencia de la educación general básica. A continuación, ahí continuamos con Claudita, con algunas experiencias. Sí, gracias, don Jorge. Sí. Bueno, yo quiero hablar un poquito de las experiencias de ABP en nuestra escuela, como forma general. Después del diagnóstico que se hizo, como muy bien dijo don Jorge, esto surge de un tema de pandemia, de un cambio de vida de un momento a otro, vernos cómo llegar a nuestros amigos con una educación de calidad. Se hizo un diagnóstico en el cual, como punto importante, fueron las necesidades, ¿no es cierto?, los intereses que tenían nuestros estudiantes. Y como punto focal que se concretó a nivel de escuela fue lo socioemocional. Fue como el primer punto que abarcamos, trabajamos, como a nivel de escuela. El otro punto importante es la contextualización, ¿ya? Anteriormente lo habían comentado y nosotros lo vimos por un tema de pertenencia, ¿ya? De pertenencia de acuerdo a las realidades de cada curso, a las realidades de cada estudiante. Era como que se vivía una pandemia en cada casa, entonces nosotros nos enfocamos mucho también a la diversidad de nuestros estudiantes, para enfocar de buena manera las experiencias de trabajo. También aquí destacar el otro punto de la interculturalidad. Nosotros, como bien decía don Jorge, la gran mayoría de nuestras familias son de origen mapuche. Entonces, bueno, aparte de tener otros estudiantes con otros que vienen de afuera, también esto de la interculturalidad. Pero lo pusimos ahí porque también queríamos también seguir impulsando, como siempre, los sellos, la misión, la visión de nuestra escuela. Perdón, es que hay mucha bulla aquí. Luego de eso, como punto importante y como otro, subproyecto dentro de nuestra escuela, con motivo de las necesidades de nuestros estudiantes, veíamos la carencia de lo socioemocional. Se creó por parte de Convivencia Escolar y de los directivos de nuestra escuela un proyecto que va plenamente enfocado a lo que tiene relación con la contención emocional. Eso nos ayudó mucho y se aplicó de manera transversal. Y hasta el día de hoy se trabaja. Eso nos ayudó en cuanto a los niños y a nuestras familias. La siguiente, don Jorge, por favor. El ABP que trabajamos en transición específicamente, en el nivel NT1 y NT2, cumplía también con un grupo de trabajo multidisciplinario donde estaban las dos educadoras, la profesora de educación física, la educadora PIE, la fonoaudióloga, las asistentes de párvulo, ¿ya? En conjunto se creaban las planificaciones, el trabajo, la evolución, el seguimiento, las retroalimentaciones, en forma articulada, como bien se dice, en un trabajo en equipo y colaborativo. Bueno, en cuanto a este proyecto, Buscando el Tesoro, surge de un tema de interés en conjunto de los niños, viéndose en pandemia, era el de poder estar con sus compañeros, específicamente el de jugar,
de liberarse de toda esta tensión que estaban viviendo como familia, como sociedad, como país. Entonces se nos ocurrió trabajar un tema relacionado con eso, ¿ya? Y qué mejor que el querer descubrir, investigar, explorar, ¿no es cierto?, a través de un tema. Se trabajó obviamente, a los objetivos priorizados del Ministerio de Educación, abarcando todos los ámbitos en educación parvularia y los núcleos de trabajo, ¿ya? También enmarcado y también justamente desarrollando lo que son las habilidades, los conocimientos, las actitudes de nuestros estudiantes a través del diseño de experiencias diversificadas también, de acuerdo a la realidad de nuestro curso. Nosotros ahí, sí, yo quiero, pero no, Jorge, un poquitito. El desafío de este proyecto tiene que ver con que el niño pueda explorar resolución de problemas, también está enfocado al desarrollo del pensamiento crítico, el de poder descubrir. Y ahora les queríamos presentar un video más o menos para que ustedes pudieran visualizar que nosotros llegábamos de todas las maneras posibles con los niños, porque de partida los niños que tenemos nosotros, nuestros estudiantes, tienen muy mala conexión. Entonces, una manera de que ustedes pudieran ver que llegábamos con material concreto, a través de plataformas, a través de audioclases por WhatsApp, o sea, todos los medios posibles. Entonces, para que ustedes vean más o menos la motivación que se surge de nuestros proyectos. Hola, hola niños. Hemos preparado para ustedes una actividad muy entretenida. Se llama Buscando el Tesoro y es una actividad donde ustedes deben seguir un mapa para encontrar lo que hay al final. Niños, bienvenidos al mapa del tesoro. Ahora tomaremos el barco para emprender nuestro viaje. Debemos avanzar por cada una de las etapas. Este mapa tiene 5 etapas. Vamos a la primera. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Ahí parece que hay que retroceder, don Jorge. Hay que avanzar. Ay, no, la que sigue, la otra. Ahí. Bueno, en esta implementación de la ABP, nosotros creamos algunas pautas. Una para que se entrega, obviamente, la unidad técnica pedagógica para su revisión, ¿no es cierto? Si hay que hacerle algún ajuste, donde se entregan todos los lineamientos, la cobertura curricular, las habilidades, los contenidos, la evaluación, ¿no es cierto? El cronograma de actividades detallado, la ficha de trabajo, el material, etcétera, que se va a realizar con los estudiantes. Y otra pauta a nuestros padres y apoderados, porque para nosotros las familias tienen un rol tan fundamental en esto, que es como la triangulación, donde está el estudiante, está el docente y están los padres y apoderados, porque sin ellos, con su rol, entre comillas, coeducador, han sido para nosotros muy fundamental y principal para poder llegar a nuestros estudiantes. Así que esta pauta era como específicamente para los apoderados pudieran conocer la fundamentación, de qué se trataba, las actividades, cómo poder ayudarlo y apoyar al estudiante sin desmerecer el rol protagónico que tienen los niños, donde ellos pudieran por ellos mismos, ¿no es cierto?, realizar las actividades, lo que permite también que sea más significativo para ellos. La siguiente. Claudia, disculpas, estás pasada del tiempo. ¿Estoy pasada? Sí, te decía que te quedaban 2 minutos, ya pasaron los 2 minutos. No lo vi, es que estoy pendiente, perdón. Ya, vamos a... Bueno, hay unas evidencias cortitas y el producto final era que se hace una muestra al final del año, donde se presentan todos los proyectos y los trabajos de los niños a nivel en línea, ¿ya?, para la comunidad en sí. Y lo último, para mostrarles un poquito cómo hacíamos la motivación, que tiene que ver con la gamificación, ¿cierto?, que es a través de lo lúdico, del juego y de la tecnología, poder motivar a nuestros estudiantes. Ahí.
Bien, ahí vamos a cerrar para no quitarle tiempo a las demás presentaciones, darles las gracias. Nosotros nos quedamos que uno de los aspectos fundamentales de las ABP es que el estudiante tiene que estar al centro del aprendizaje, ¿ya? Debe ser el protagonista, ¿ya? Y el rol del docente, como alguien dijo por ahí, tiene que ser más de mediador, facilitador del aprendizaje, ¿ya? Así que muchas gracias, Claudita. Sí, muchas gracias y perdón por pasarme, la verdad que se me pasó el tiempo. Gracias. Esto en bola, no se da cuenta uno. Gracias, estimados profesores. A continuación, entonces, para continuar con nuestra jornada, vamos a dejar a la Escuela Alborada de la comuna de Loncoche con la presentación de su experiencia. Quienes van a compartir la experiencia es la directora Lucía Gómez, Viviana Pérez, UTP de primer ciclo, y Joana Moya, UTP de segundo ciclo. Buenas tardes, ahora sí puedo presentar. Un momento, por favor. Ahí sí. Ya. Buenas tardes, me presento, soy Lucía Gómez, actualmente directora de Escuela Alborada. Hoy me acompaña UTP de primer ciclo, señora Viviana Pérez, junto a señora Joana Moya, UTP de segundo ciclo. La idea de nosotros es compartir, y la invitación hecha es compartir la estrategia metodológica implementada en nuestro establecimiento. Escuela Alborada es de dependencia municipal, pertenece a la comuna de Loncoche, al sur de la región de la Araucanía. Nuestra escuela cuenta con más de 110 años de historia. Disculpe, directora, es que no se ve la presentación, al parecer tiene que compartirla nuevamente. Inicialmente se veía, pero ahora solo se ve la carpeta donde tiene los archivos. ¿Ahora? No, yo creo que tiene que dejar de compartir y otra vez compartir para que se pueda proyectar. Vamos de nuevo. ¿Se ve ahora o no? No, todavía no. No. Ya, ahora sí. Ahora sí, pero Ahora tiene sí. que colocarla ahí, pinchar justo ahí para Sí. que se vea. Ahí está. Ya, como les comentaba, Escuela Alborada es de dependencia municipal, cuenta ya con más de 100 años de historia en nuestra comuna. Se imparten clases desde prekinder a octavo año básico. Actualmente la matrícula de nuestra escuela es de 880 estudiantes, 80 profesionales de la educación, 42 asistentes de la educación, 10 profesionales de apoyo, 3 monitores, que conforman un equipo multidisciplinario, ¿cierto?, que atiende las diferentes necesidades e intereses de nuestros estudiantes, tanto necesidades educativas, psicosociales, atiende también los intereses artísticos, deportivos, todo con el fin, ¿cierto?, de lograr mejores aprendizajes en todos nuestros estudiantes. ¿Cómo nace esta idea de implementar el ABP en nuestra escuela? En función, ¿cierto?, de la atención a la diversidad presente en nuestro establecimiento y a las condiciones sanitarias con las que nos encontramos el año 2020, comenzamos un análisis de distintas estrategias metodológicas que permitieran abordar tanto los objetivos que queríamos priorizar, generar un trabajo autónomo en las condiciones en las que nos encontrábamos, promover la responsabilidad tanto de nuestros estudiantes y también fortalecer este vínculo con la familia en la modalidad remota en la que íbamos a trabajar.
Y es aquí donde llegamos a seleccionar y analizar, ¿cierto?, cada aspecto de esta metodología y de esta estrategia ABP, porque además tenía componente asociado que era fortalecer este trabajo interdisciplinar y además potenciar el trabajo colaborativo. Por lo tanto, nosotros como establecimiento determinamos trabajar esta metodología y, como mencionaba anteriormente, como una estrategia para motivar también a nuestros estudiantes a seguir aprendiendo independiente de las condiciones en las que nos encontrábamos. También teníamos poco tiempo, ¿cierto?, para abordar ciertos objetivos, y ya lo había mencionado, la promoción de la autonomía de los estudiantes, principalmente a través de la investigación, de la retroalimentación, y potenciar, ¿cierto?, lo que era la evaluación formativa en clases online. Y otro aspecto muy importante, que era fortalecer el rol de la familia en el proceso educativo de los estudiantes, enfatizando este rol activo de la familia que requería la incorporación de ellos en un trabajo en conjunto con sus hijos e hijas. Ya, al tiro. Nosotros les vamos a compartir la estrategia implementada, o el ABP implementado en el mes de junio, que recibe por nombre la Ñuque Mapu se renueva, cuidémosla. Mis colegas más adelante van a contar, van a presentar en detalle de qué trata este ABP correspondiente al mes de junio. Aquí ya le había comentado los niveles que atiende nuestro establecimiento, y principalmente nos vamos a enfocar en el curso de pre-kinder y cuarto año básico, independiente de que la ABP se trabaja a nivel de establecimiento, ¿ya? A continuación dejo a mi colega Joana para que enfatice respecto a la metodología implementada en nuestro establecimiento. Bien, en cuanto a nuestro proyecto, este estuvo enfocado bajo el título, tal como lo mencionaba la directora, la Ñuque Mapu se renueva, cuidémosla. La pregunta orientadora en la cual nosotros nos basamos fue: ¿cuál es el aporte de la medicina alternativa para la mejora de la salud? Y a esta pregunta se llegó, pues, varios de nuestros estudiantes y familias, producto del confinamiento de la pandemia, sentían la necesidad de encontrar una medicina alternativa. De ahí la pregunta: ¿qué nos ofrecía la naturaleza? El producto final de nuestro ABP fue un herbario, y se construyó a partir de la investigación, y de la investigación también se enriqueció con la colaboración de nuestras familias, el conocimiento que tenían en base a estas plantas medicinales, y la participación en foros para compartir experiencias en la clase de lenguaje. En cuanto a las temáticas abordadas, tenemos el cuidado del medio ambiente, elemento del ecosistema, las plantas, conocimiento ancestral sobre el uso medicinal de las plantas. Algunas de las preguntas iniciales con las cuales los estudiantes iniciaron fueron: ¿por qué son importantes las plantas? ¿Qué uso le damos a las hierbas medicinales? ¿Cómo sabemos que una planta es medicinal? Este proyecto, la Ñuque Mapu se renueva, se vinculó con el currículum a través de los objetivos de aprendizaje, principalmente en la área de ciencia, de historia y de lenguaje, y también de los objetivos transversales, en todas las áreas del aprendizaje, principalmente en la identidad cultural, relación de la persona con el entorno, trabajo colaborativo involucrando a la familia y promoción de valores. Y también se vinculó con nuestro PI, a partir de los sellos, sus principios y los valores. ¿Cuál fue la relevancia de este proyecto? Primero, la valoración al conocimiento ancestral. Segundo, el fomento de la identidad cultural. Luego, la promoción del trabajo colaborativo en el entorno familiar. El desarrollo de habilidades de indagación. Participación activa de la familia en la ejecución del proyecto trabajado. Y por último, la promoción de los sellos de nuestro PI.
¿Cuál fue el impacto de este proyecto y sus ventajas? Primero, el trabajo interdisciplinario. Luego, el fortalecimiento del rol de la familia respecto del proceso educativo. Fortalecer habilidades del siglo XXI como indagar, pensamiento crítico, creatividad, colaboración. Y a su vez también fortaleció el trabajo colaborativo y se trabajaron y fortalecieron además los objetivos transversales. ¿Qué cambio hubo en las prácticas docentes? Primero, un fortalecimiento aún más de la evaluación formativa. Fortalecer la retroalimentación y el refuerzo positivo. Una constante reflexión pedagógica entre equipo docente, pero ahora también interdisciplinario. Y la búsqueda constante de estrategia utilizando las TIC. Ahora, ¿qué aprendieron nuestros niños a través de este proyecto? Primero, fortalecieron habilidades de investigación, autonomía, creatividad, pensamiento crítico y reflexivo. Compartieron y valoraron la experiencia de sus mayores. Le asignaron importancia al entorno natural. Y aprendieron también que los conocimientos que van adquiriendo también lo pueden integrar a su vida cotidiana. Y por último, dentro de las actividades que realizaron en este proyecto fue explorar el entorno cercano y seleccionar una planta medicinal. Investigar en el entorno familiar el uso medicinal de las plantas y el cuidado de nuestro medio ambiente. Socializar mediante exposición la información recopilada a través de distintos medios, ya sea fotografías, videos, audios, entre otros. Y elaborar un herbario con la colaboración de la familia. El abordaje de esta temática con los estudiantes surge a partir del contexto, es decir, del periodo del año, porque lo realizamos en el mes de junio. La emergencia sanitaria y la cosmovisión mapuche, respecto de la medicina alternativa, considerando que nuestra escuela y región posee un alto porcentaje de población de esta etnia. Y ahí tenemos algunos procedimientos que se llevaron a cabo, como se planteó la temática, se socializó la problemática con estudiantes y docentes y se discutió y tomó acuerdos. Ahora, Viviana Pérez, UTP de primer ciclo, va a compartir experiencia docente. Buenas tardes, colegas. Bueno, en honor al tiempo vamos a comenzar a cerrar ya, pero quería mencionar qué pasó con la experiencia docente, cómo nos toca esto. Primero, hay una conciencia y una puesta en práctica efectiva de qué es lo que es la flexibilidad del currículum. Sí, sabemos que el currículum es flexible, pero creo que utilizando la metodología realmente vivimos esto. Hay una promoción de las actividades interdisciplinarias, con lo que se promueve la valoración del conocimiento de las otras disciplinas y sobre todo el trabajo colaborativo. ¿Lucía? Por lo tanto, como equipo y como experiencia docente, desde nuestra experiencia, nosotros, por cierto, que invitamos a poder considerar esta metodología, ya que tiene múltiples beneficios según nuestra experiencia. ¿Avanzamos, Lucía? ¿Cuáles son los desafíos que tuvimos que abordar para poder implementar esto? Primero, en cuanto a los profesores, obviamente una capacitación interna que tiene que ver con el equipo técnico-pedagógico, la capacitación individual que cada uno debe tener, conformar equipos de trabajo, organizar estos ABP, designar los liderazgos, bueno, en este caso los coordinadores de asignaturas que tenemos en nuestro establecimiento, trabajar colaborativamente entre docentes de forma interdisciplinaria, un poco haciendo alusión a lo que mostraba el colega anteriormente en este mapa, esta línea que está un poco enmarañada al principio, de esta misma forma. Creo que nos hizo bastante sentido. Y con los padres y apoderados también es un desafío súper importante, porque cuando asumimos este tipo de estrategia, una de las cosas más importantes también es poder explicárselas a ellos y poder también solicitar el apoyo de ellos y explicar el rol que ellos tienen en esta metodología. Creo que eso es uno de los desafíos también muy, muy importantes. Finalmente, bueno,
que el currículum no es rígido, de esto nos dimos cuenta, el estudiante puede avanzar a su propio ritmo, se diversifica la enseñanza, se puede monitorear y aconsejar al estudiante, el currículum se puede articular efectivamente. Pasamos. Y aquí para finalizar, digamos, algunas pequeñas muestras de la experiencia de los estudiantes, de los productos que también fueron flexibles en la metodología que ellos tuvieron para poder expresarlo. Algunos lo hicieron realizando algún herbario, algunos enviaron audios, algunos pudieron hacer algún video. Entonces aquí también esto tiene que ser flexible en la medida de las posibilidades de ellos y los recursos que también cada uno tenía a su disposición. ¿Avanzamos? Recordando que acá tenemos a pequeños de educación parvularia y, bueno, en algunos casos de cuarto año básico. Bueno, ahí tenemos un problema con el audio, pero básicamente era poder mostrar, digamos, el entusiasmo también y la participación de la familia en cómo terminar, digamos, este herbario, cómo trabajar directamente con las plantas y considerar el saber, digamos, de toda la familia. Muchas gracias. Disculpen si nos extendimos un poco en el tiempo y gracias. Nada. Bien, gracias, profesoras. Estamos todavía a tiempo. Pensábamos que íbamos a estar medio apretados, pero no. Les recuerdo, estimados y estimadas asistentes, que pueden formular sus preguntas a través del chat para los participantes, las cuales serán respondidas al final de la jornada. Agradecemos también a las expositoras por esta interesante experiencia que nos han compartido. Y ahora entonces dejamos con ustedes a la presentación de la experiencia ABP del Complejo Educacional Monseñor Francisco Valdés Suercasó de la comuna de Curarrehue. En esta oportunidad nos acompaña su director, don Marco Candia, Iris Brevis, UTP, y los profesores y profesoras Félix Manríquez, Pamela Ruiz y Luis Villagrán. Adelante, por favor. Muchas gracias. En nombre de la comunidad educativa Francisco Valdés de la comuna de Curarrehue, entrego un caluroso saludo a todos los asistentes a esta actividad y también un agradecimiento a los organizadores por la invitación para que en nuestro establecimiento pueda compartir la experiencia de ABP realizada durante el segundo semestre del año 2020. Nuestra experiencia es el resultado de un largo proceso de reflexión, del desconcierto, cómo no, toda la humanidad y por supuesto Curarrehue, toda la región, nuestro país estuvo conmovido por una pandemia aún todavía. Nuestro establecimiento educacional, una vez que nos fuimos al confinamiento, elaboramos un programa de trabajo y que consistía básicamente en la elaboración de guías de aprendizaje. Todos los profesores elaboraron guías de aprendizaje y la compartieron con sus estudiantes, pero eso nunca nos dejó conforme, nunca nos dejó satisfechos. Eso en realidad generó una crisis, porque se imaginan ustedes la cantidad de guías de aprendizaje, estamos hablando de 80 guías de aprendizaje en una entrega, por ejemplo. Lo que significó esto para la estudiante, para su familia y también para el equipo docente. Por lo tanto, nuestra escuela sufrió una crisis y ante esto buscamos soluciones. Félix. Sí, como bien dice don Marco, esta pandemia a nosotros nos llevó a plantearnos nuevamente cómo poder llegar a nuestros estudiantes, no teniendo la conectividad y las distancias también en nuestra comuna son bastante amplias, entonces no podíamos tener el contacto que quisiéramos con nuestros estudiantes, acostumbrados también a la normalidad. Por eso el año 2020 fue el año en el que nosotros dimos inicio a esta metodología de trabajo. Había gran volumen de material, lo que llevó también a que docentes y estudiantes nos veamos enfrentados a un alto estrés
en nuestro trabajo, y en nuestro quehacer diario. Nacieron algunas preguntas ante este conflicto de cómo enseñar a distancia, cómo logramos aprendizajes significativos, cómo optimizamos nuestro tiempo de trabajo. No todos manejamos estas tecnologías, ¿cierto?, que nos pueden acercar a nuestros estudiantes. Entonces, el conocimiento que manejábamos los docentes, hasta que empezamos a ver algunas opciones, y entre ellas nace lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Don Marco por ahí en una oportunidad decía, tiene pinta de ABP, parece ABP, pero, y quedaba la incógnita abierta. Entonces nosotros dijimos, trabajemos el aprendizaje basado en proyectos. Ante esto fue como, ¿cuál va a ser nuestro puntapié inicial? Y bueno, vimos que la contingencia traía el eclipse solar a nuestro país y a nuestra región y a la zona lacustre. Por lo tanto, dijimos, por ahí podemos vincular el eclipse solar para que sea un proyecto de aula, un aprendizaje basado en proyectos en nuestro establecimiento. Y partimos con talleres y conversatorios de nuestros pares. Nuestro Kimche, nuestro docente de educación intercultural, él nos capacitó o nos enseñó cuál es la visión del pueblo mapuche ante este fenómeno natural. También tuvimos que tomar las consideraciones y las sugerencias del Ministerio de Educación que hablan sobre la priorización curricular, ¿cierto? Y la integración de las asignaturas para poder trabajar. Tuvimos que potenciar el trabajo colaborativo, se dio mucho lo que fue la codocencia. Nosotros dijimos, estos van a ser los puntos con los cuales vamos a iniciar. Implementamos la clase online, como les decía, ya el trabajo colaborativo estuvo presente y fuimos apoyados por los docentes que tenían un poco más de expertise en este ámbito. Y nos decidimos a hacer un proyecto del eclipse solar por curso. Bueno, en la diapositiva anterior Félix estaba mostrando, aparece el PI, que cumple un rol fundamental en el encuentro de la respuesta a tantas preguntas que se hicieron durante todo este proceso. Nuestro PI tiene 3 objetivos estratégicos, y el primero tiene que ver con el desarrollar aprendizaje significativo en todos nuestros estudiantes. Entonces, a partir de ahí, de analizar y de estudiar respecto de lo que significaba tener aprendizaje significativo y implementar este enfoque metodológico, lógicamente tuvimos que mirar a Ausubel, tuvimos que mirar a Vygotsky con los aprendizajes previos y el enfoque sociocultural, y de ahí nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos que conectarnos con el PI, es obligatorio, es nuestro mandato institucional, por lo tanto, del mismo modo, los sellos institucionales, nuestro sello medioambiental, la interculturalidad, todo lo que significa la presencia del pueblo mapuche en nuestro territorio, no nos quedaba otra que ponerle apellido, como dijo Pablo delante a su proyecto. El eclipse solar ya se conecta con el pueblo mapuche, ¿no es cierto? Y dice, el nombre del proyecto es el eclipse solar desde el territorio mapuche y otras miradas occidentales. Y esto es muy importante porque nosotros en Curarrehue no solamente somos mapuches, sino que también hay colonos y hay otras miradas. Y en el mundo hay otras miradas respecto de las cosas, y aquí es donde tenemos que aprender a compartir todas y las distintas visiones desde la escuela, desde prebásica hasta enseñanza media. Bueno, como ya comentaban mis colegas, ellos explicaron cómo nace esta idea de trabajar en proyectos. Como decía don Marco, parece ABP, pero mejor nos quedamos con proyectos. Voy a hablar de mi experiencia como profesora de haber trabajado uno de los proyectos del establecimiento en un 6º año básico. Nos enfrentamos de un momento a otro, como ya dijo mi colega, por la pandemia, cómo enseñar a distancia, cómo involucrar a los padres que apoyaran a los estudiantes en casa, cómo motivar a nuestros estudiantes con todo esto que había pasado a involucrarse en el trabajo, ¿ya? Entonces, considerando el eclipse solar, el contexto territorio, la cosmovisión del pueblo mapuche con respecto a este fenómeno, la importancia del sol que tiene, ¿no es cierto?, para la vida de todos los seres vivos, vinculando al currículo de cada uno los objetivos prioritarios de cada asignatura, quisimos generar un proyecto que involucrara a todas las asignaturas. Y a eso se le sumaba que el apoyo tenía que ser online a los estudiantes. Bueno,
una vez que analizamos todo eso, los colegas que trabajamos en sexto, dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y llegamos a la conclusión que había que generar una actividad práctica donde estuvieran involucrados todos estos aspectos ya mencionados. Y llegamos a la conclusión que debía partir de una actividad experimental. La actividad experimental que los estudiantes realizaron fue realizar 2 almácigos a elección, ya fuera lechuga o cilantro, lo que ellos tuvieran en sus casas, y uno tenía que estar puesto directamente a la luz solar y el otro a la sombra. Ellos tenían que ir desarrollando actividades, ¿no es cierto?, que iban en el proyecto, controlando, viendo el crecimiento, completando tablas con estos datos, llenando sus bitácoras. En ciencia se trabajó las variables, las hipótesis, preguntas. Con esa información llenaron tabla, el colega, ¿no es cierto?, la asignatura de matemática, aprovechando estos datos, graficó y trabajó toda la parte de gráfico que le correspondía. El colega de lengua indígena trabajó la cosmovisión del pueblo mapuche, cómo ve el pueblo mapuche este fenómeno, la importancia que tiene el sol y la luna en los cultivos, ¿no es cierto?, para el pueblo mapuche. La colega de inglés trabajó vocabulario y logramos trabajar transversalmente todas las asignaturas en este proyecto. Voy a compartir una experiencia, a mostrar una experiencia de una estudiante de su trabajo. Hello, my name is Pablo Lopez. Today I am going to talk about my seedlings. To make a seedlings, I need a container, soil, plant, fertilizants, and water. The steps for making a seedlings are: firstly, put soil and in container. Secondly, after the soil, put compost, the seed of the plant. Thirdly, leave of the plant in place to reduce sun. Finally, water twice a week. I have a layer to make a seedling. Thanks for you very much for attention. Antes de terminar mi presentación, quiero mostrar ahí, dejamos el link del proyecto, está el proyecto completo, las fichas de trabajo y la planificación del proyecto. Así que no lo presentamos debido al tiempo, pero ahí está completito todo nuestro trabajo. Bien, para efectos de esta presentación, nosotros como establecimiento hemos definido lo que son los desafíos pedagógicos en 4 grandes instancias. La primera de ellas es que como establecimiento tuvimos que asumir un cambio, como ya también se ha mencionado anteriormente, y este cambio estuvo basado en lo que podríamos denominar una pedagogía activa, ¿ya? Es decir, una pedagogía en la que el niño, en este caso la persona que estamos educando, sea capaz de vivir en sociedad, y esté en contacto con la realidad de manera permanente, ¿ya? Que el proceso de aprendizaje sea a partir de los intereses y las necesidades que tengan los estudiantes. Esto entonces nos llevó a básicamente sincronizar elementos de la enseñanza del currículum y enfocarnos en un trabajo colaborativo, práctico y significativo. En segundo lugar, el gran desafío también estuvo puesto en lo que fue el diseño y la planificación del ABP. Básicamente se gestionaron los desafíos ABP de forma interdisciplinaria y se organizaron los horarios docentes. En tercer lugar, se produjo, o el desafío era que pudiésemos desarrollar un aprendizaje institucional. Esto era de alguna manera consolidar la innovación, potenciando capacidades en la comunidad escolar, como por ejemplo la autoformación, la investigación y la reflexión. Y finalmente, el cuarto gran desafío, como ya también se ha mencionado antes, es la motivación de los estudiantes para la participación. Es fundamental este aspecto. En el caso nuestro fue motivar a los estudiantes para que ellos propusieran temas de trabajo y estos temas finalmente se pudieran consensuar para poder desarrollar la propuesta o el proyecto.
Bien, yo hablaré sobre el impacto que tuvo este trabajo. Sin duda que el mayor y primer impacto lo tuvimos los docentes, ¿ya? Disculpen, estamos un poco apretados de tiempo, así que le pediría que los demás puedan ir apurando, por favor, porque nos queda, para que nos quede tiempo también para responder las preguntas. Así es que si pueden ir apretando y cerrando la presentación, lo que más pueden. Gracias. Ya. El impacto se dio en los profesores, ¿no es cierto?, donde en primera instancia tuvimos que remirar la forma de aprender y enseñar. Luego, aprovechar los recursos humanos que teníamos dentro del establecimiento, fortalecer el trabajo colaborativo y posteriormente una enseñanza abierta, ¿no es cierto?, donde participaran también estudiantes, apoderados y la comunidad educativa. Sin duda este impacto pasó a la tablita que tenemos ahí, ¿no es cierto?, este gráfico, en donde los resultados en primera instancia fueron de un 45% antes de trabajar con el ABP, y que después de trabajar con el ABP logramos subir, ¿no es cierto?, el interés de nuestros estudiantes a la respuesta educativa a un 96%. ¿Qué se logró con este trabajo? Se logró la articulación, la priorización curricular, focalizar y concentrar las actividades de manera contextualizada, implementar variadas estrategias de aprendizaje, optimización del tiempo tanto del profesor como del estudiante, mejorar, ¿no es cierto?, el interés de ellos y, por supuesto, nos facilitó mucho el acompañamiento y el seguimiento de nuestros estudiantes. Para terminar, este año hicimos, ¿no es cierto?, lo que es la evaluación de este trabajo a través de la estrategia FODA, es donde ahí salieron las ideas y las necesidades de desarrollar un proyecto de aula que fuera Un minuto, por favor. Capacitación para nuestros docentes, es lo que estamos haciendo ahora, y el trabajo que se realizaron nuestros estudiantes se plasmó en boletines escolares que se realizaron durante el año y fueron trabajados por ellos y muestra de ese trabajo. Eso, cerrar y agradecer, ¿no es cierto?, que la implementación de este trabajo también estuvo la participación de nuestros asistentes de la educación, quienes eran los que se encargaban de entregar este material a todos los lugares rurales de nuestra comuna. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, estimados. Muchas gracias al equipo de la escuela del Complejo Educacional Monseñor Francisco Valdés Huercasó. Y bueno, en honor al tiempo, vamos a dar paso a algunas preguntas que hemos recibido en el chat. En realidad, algunas están en general y otras en específico. Específicamente para el primer expositor, don Pablo de la Universidad Católica, pregunta, ¿cómo gestionó el financiamiento con el Ministerio de Energía y cómo realiza los podcasts? Respecto a la primera pregunta, del Ministerio de Energía es básicamente la postulación a un proyecto sobre desarrollo de prototipos de energías renovables no convencionales, que cada 1 o 2 años siempre se lanza. Y lo otro, ocupamos, para grabar los podcasts con profesores a distancia, ocupamos una plataforma que de momento es gratuita, que es alemana, ahí se las voy a poner en el chat, se llama Zencaster, que básicamente permite tener esta misma videoconferencia que estamos teniendo ahora. Lo único que el beneficio que te da de momento gratuito es que puedes grabar las pistas de video y las pistas de audio por separado. Bien, gracias, profesor. Bien, hay otra pregunta que aparece aquí en general a los expositores. ¿Qué percepción cambió respecto a cómo aprenden los niños y cuáles fueron los momentos más difíciles que vivieron y cómo los superaron? Pregunta para la escuela Alexander Graham Bell. El director, perdón, el jefe técnico que nos pueda compartir, ¿está por ahí? Sí, aquí estamos de vuelta. Bueno, hubo un cambio, obviamente, porque los niños nos damos cuenta que aprenden de manera integral, no aislada. Pero el cambio, tal como lo dijeron también los colegios que participaron, sobre todo Curarrehue,
radica en el convencimiento de los docentes, en cambiar la inercia que se venía trayendo por mucho tiempo, y en aplicar esta metodología significa, en una forma resumida, humanizar la educación, darle un sentido y un contexto mucho más propio y pertinente. Así es que yo creo que por ahí estaría, no sé si está clara la respuesta. Dado el tiempo, voy a ser muy sucinto. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que quisiera formularla también. ¿Qué oportunidades ven en el APB para incorporar en la enseñanza los saberes familiares y comunitarios que no están en el currículum? No sé si esas la puede responder para que todos participen, todos los establecimientos, ya que no está dirigida a ninguno en específico. Podríamos darle la palabra a la escuela de Loncoche. Si es que está por ahí. O si no, dejo abierta la pregunta a los expositores, voy a repetirla nuevamente. ¿Qué oportunidades ven en el ABP para incorporar en la enseñanza los saberes familiares y comunitarios que no están en el currículum? ¿Puedo? Adelante. Y está hablándonos, por si acaso, como somos tantos, desde el Complejo Educacional Francisco Valdés. Así es que le escuchamos. Sí, gracias por la pregunta a todos. Como dijo Pablo, aquí esto no tiene límites en realidad. Yo creo que esto va a depender de la imaginación de cada equipo docente. Yo creo que el contenido aporta, el contenido, habló Pablo del territorio, nosotros también hablamos en el territorio, sobre todo por la presencia y la cultura del pueblo mapuche, y la familia también, la familia tiene experiencia, vivencia. Cuando nosotros hablamos de los aprendizajes previos, estamos hablando de los aprendizajes significativos, por lo tanto, el niño que viene de una familia, viene con aprendizaje, viene con conocimiento, y no utilizarlo sería un desperdicio, digamos, pedagógico. Así que yo creo que está en el currículum, está en la transversalidad, yo creo que es cuestión de imaginación. Lo que nosotros mostramos acá con el alumno, con Pablo, en inglés, que podríamos haber mostrado otra experiencia, y lo hicimos en inglés porque en el fondo lo que estamos diciendo es que lo que importa acá es el currículum prescrito, ¿no es cierto? Porque mostramos un proyecto que tiene que ver con la cultura mapuche, el territorio, pero hicimos una presentación que tiene que ver con la asignatura de inglés, con los aprendizajes. Y la profesora, que nos alcanzó, está en el video, ella dice, bueno, yo me preocupé de que los estudiantes que no sabían o no se atrevían a hablar en inglés, ahora tenían una mejor oportunidad para hacerlo. Entonces, cuando el contexto, el contenido es familiar, es conocido y cercano para el estudiante, él se puede movilizar con mucho mayor facilidad. Y lógicamente, todos los elementos de la familia contribuyen a eso. Gracias. Gracias. Hay Desde otra... Escuela Alborada. Perdón. Perdón, Sí, adelante. Desde Escuela Alborada. Bueno, como nosotros mencionamos en nuestra presentación, dijimos que el currículum es flexible, ¿cierto? Y para organizar esta estrategia, nosotros ante todo debemos considerar el contexto y la diversidad de nuestros estudiantes. Y aquí, para trabajar ABP y en las condiciones en las que nos encontramos, el rol fundamental es el de la familia. Ese es nuestro gran apoyo. Entonces, trabajamos bajo la transversalidad, bajo esta flexibilidad para lograr aprendizaje significativo y valorar ese aprendizaje con el que ya cuentan o traen nuestros estudiantes en función de las dinámicas familiares. Por lo tanto, aquí, como decía el colega también, debemos dejar volar nuestra imaginación y no encuadrarnos en este currículum tan rígido, como bien descrito, sino que buscar esta flexibilidad y generarle esta autonomía y también responsabilidad y reconocer el trabajo también que hacen nuestras familias. Muchas gracias. Gracias. Tengo otra pregunta, nos quedan unos minutos todavía.
¿Han desarrollado alguna de las habilidades del siglo XXI como eje articulador desde los proyectos ABP de todo el colegio? ¿Y cómo han incorporado los diferentes planes a los proyectos? Dejo abierta la palabra para el colegio, la escuela que quiera responder. Bueno, nosotros al menos en la exposición que hicimos al inicio, precisamente mostramos las habilidades para el siglo XXI que estaban implícitas en el desarrollo del ABP, que son fundamentalmente creatividad, donde el estudiante es el que propone la solución al problema, ¿ya? O en el caso del ABP artístico, que propone también la creación de una obra artística. La innovación, por cierto, porque innovar no es hacer algo distinto o nuevo, sino mejorar lo que existe. Es importante eso también, proponer mejores soluciones a las ya existentes. El pensamiento crítico es obvio, los estudiantes deben conversar, razonar, incluso aprender a tolerar opiniones divergentes para poder llegar a un consenso. El razonamiento lógico en función de dar respuesta a la mejor solución posible, sabiendo que un problema puede tener más de una solución. ¿Ya? Y eso también es importante. A nosotros en pedagogía, al menos yo que soy más antiguo, nos enseñaron que había solo una solución a un problema y nos damos cuenta en ABP que puede haber más de una. Y por supuesto la colaboración. Esta metodología es netamente, por esencia, una metodología colaborativa. Esas son las habilidades para el siglo XXI que están presentes en ABP. Pero yo no sabía, pero con una serie de reglas. No, seguramente. Gracias. Gracias, director. Perdón, gracias, don Álvaro. Hay un micrófono que está abierto de Julio, por favor, que lo pueda silenciar. Ya, gracias. Bien. Ahora quedan todavía unos minutitos, así que voy a pasar a otra pregunta. A través de estas estrategias interdisciplinarias, ¿han detectado mejoras en el aprendizaje de los saberes disciplinares? Y otra pregunta también nos hacen, ¿cómo nos enseñan esto para enseñarlo a nuestros estudiantes? Dejo la palabra a quien quiera compartir la respuesta. Gurarehue de nuevo, a ver si no hay nadie. Mira, nosotros partimos de cero. Incluso cuando iniciamos, tuvimos esa crisis que nombramos al principio, que nos explicó Félix, nos lanzamos y dijimos, bueno, el que no aprende, el que no parte no aprende, en realidad. Y como nosotros somos 45 profesores y ninguno negado de habilidades, con el aporte de cada uno fuimos encontrando solución a lo que teníamos que hacer. Solamente a veces guiarnos por el nombre, aprendizaje basado en proyecto, es decir, que el alumno tiene que aprender, ¿qué tiene que aprender? Lo que nos mandata el Ministerio de Educación, y a través de la conexión de un proyecto, y le fuimos dando forma. Hoy día, yo decía así a modo de broma, bueno, esto parece ABP, tiene pinta de ABP, pero al final, no sé, no importa ya en definitiva, porque estamos, como decía Iris, en un curso, una capacitación, y ahí tenemos una visión distinta, digamos, que de alguna u otra manera también reforzó lo que hicimos, y por eso estamos felices, contentos y queremos compartir esta experiencia, pero también ahora tenemos una estructura de ABP que lo vamos a ejecutar ahora en el segundo semestre ya con mayor conocimiento, con una experiencia, pero aquí hay que atreverse, el que no se atreve no da, y el que no da el paso no avanza, no aprende. Así es, muchas gracias, don Marco. Tenemos una última pregunta que quisiera formularla. También voy a dejar abierto el espacio para el establecimiento que la quiera responder. Ojalá podamos escucharles la voz a todos. Y es, siendo ABP una estrategia que promueve la articulación de asignaturas, ¿cuáles han sido las principales dificultades que han enfrentado en esta articulación? Bueno, nosotros fundamentalmente en la resistencia de los mismos docentes han sido de las principales dificultades. Pero una vez, como lo decía en la exposición, una vez que se atrevieron, todo fluyó casi mágicamente. ¿Puedo aportar? Por supuesto, le escucho. ¿Está hablando quién? ¿De qué establece? Perdón, que si para que
Ya, sí, porque como somos, para que digan también de qué... De Complejo Gurarehue, quizás contar un poquito la experiencia. Creo que comparto lo que acaba de decir el profesor Álvaro. Igual hay un poco de resistencia frente a iniciar este trabajo. Creo que es fundamental las duplas de trabajo, ¿ya? Siempre en los grupos, primer ciclo, segundo ciclo, siempre hay gente en la cual nosotros podemos apoyarnos para motivar esta iniciativa, ¿ya? Creo que una de las mayores dificultades que se presentaron quizás fue el abarcar demasiadas asignaturas. Puede ser también un problema. Hoy día una ABP no necesita uno abarcar todas las asignaturas de un colegio, sino que a cuáles se parezcan los objetivos, en las cuales podamos tener mayores y mejores resultados, ¿ya? Y nosotros quizás partimos ahí, ahora nos estamos dando cuenta, como dice don Marco, que a lo mejor hubieron algunos errores, pero también queríamos nosotros simplificar el trabajo del estudiante. O sea, si bien es cierto, podemos juntar 2 asignaturas con un proyecto, pero igual vamos a seguir mandando demasiado material a las casas, entonces igual esa mirada hay que darla. Pero yo creo que esas fueron como las mayores dificultades que se tienen. ¿Puedo mencionar algo? Adelante, después ya. Bueno, de Alborada de Loncoche. Sí, quería mencionar justamente también uno de los desafíos y de dificultades es esta flexibilización curricular, que siento que nosotros todos lo sabemos y lo hemos repetido muchas veces desde el pregrado, pero creo que al momento de enfrentarnos a esta metodología realmente nos damos cuenta que no somos tan flexibles a veces, que cuesta un poco desconstruir esta rigidez curricular, estos planes y programas tal cual como vienen, esta priorización curricular, el salirnos un poco de esta estructura, por mucho que digamos que sí, que somos flexibles, que el currículum es flexible, cuando estamos en ese punto no es tan simple. Creo que ese es un desafío que viene al inicio de cuando emprendemos esto de ABP, por eso es que cuando decía ahí y mostraba el profesor al principio esta línea, y esta línea revuelta un poco al inicio, creo que eso refleja muy bien el desafío que tiene esta metodología, pero finalmente después se logran llegar a consenso y se puede hacer. Así que a no tener miedo a esto. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más está pidiendo la palabra de alguno de los establecimientos? Escuela Juan Bautista Cheta de Vitrusquén. Miren, bueno, nosotros como escuela el año pasado comenzamos a trabajar todos los niveles con ABP. Quisimos presentar el nivel parvulario. Voy a decir, bueno, la principal dificultad que nosotros vemos es el tiempo. Indudablemente las otras que mencionaron los colegas también es importante. ¿Por qué? Porque también se dijo, las ABP se construyen sobre la base de equipos de aula, de equipos en reuniones colaborativas, ¿ya? Y eso requiere tiempo. Nosotros acá nos juntamos cada 15 días, por ejemplo, los profesores que hacen clases en octavo, se juntan todos los profesores a planificar. Lenguaje, matemáticas, ciencias, y todos en función del octavo. El día siguiente todos los profesores de sexto y así sucesivamente. Eso yo creo que es de primero básico hacia arriba. Pero quiero decir algo que facilita la labor, pero en el nivel parvulario, que siempre está un poco dejado de lado en el momento de la conversación, y quiero decir que en el nivel parvulario se facilita mucho el proceso, porque los ámbitos y los núcleos de aprendizaje en sí siempre las educadoras de párvulos lo han trabajado de manera integral. No se divide el aprendizaje en educación parvularia como a partir de primero básico hacia arriba, ¿ya? Nosotros hemos logrado, a través de la metodología ABP, unir todo esto, ¿ya? Sí hay resistencia un poquito más de primero hacia arriba, pero un gran apoyo ha sido la experiencia de educación parvularia en este año. Y es por eso que también quisimos compartir la experiencia de educación parvularia, porque en el currículum no se dividen los aprendizajes, sí para la evaluación, pero en sí, en el momento de la actividad, los ámbitos y los núcleos de aprendizaje están presentes y evaluándose de manera formativa constantemente. Eso.
Gracias, muchas gracias, equipo. Gracias a cada uno de los expositores. Estamos ya en la hora del cierre de nuestra jornada. Ha sido muy enriquecedora y bueno, queremos reiterar que hay un link importante tanto para el registro de ustedes, para poder enviarles el material que se compartió hoy, como también es importante, por favor, que nos puedan compartir sus opiniones, sugerencias en un link que hay de encuesta de satisfacción, ¿ya? Así es que muchas gracias a todos y cada una de las personas que hoy estuvieron con nosotros. Ha sido una gran jornada. Sabemos que el tiempo se pasa súper rápido. Nos habría gustado darles a todos, o que nos calzara perfecto el tiempo para que todos pudiesen exponer todo lo que querían compartir, pero esperamos que de todas maneras hayan podido recibir esta enriquecedora instancia, que haya sido grato para todos. También aprovecho de leer rápidamente algunos comentarios que nos han escrito, que han sido muy interesantes las experiencias que nos han compartido. Muchas felicitaciones, reconocimiento y felicidades a todos. Así es que, bueno, muchas gracias a todos los colegas, gracias por el esfuerzo también de los profesores y profesoras que compartieron sus experiencias, que están ahí día a día junto a los estudiantes. Y bueno, esperamos que podamos volvernos a reunir en otra instancia, de poder desarrollar otra jornada donde podamos nutrirnos. Y bueno, muchas gracias, me despido y muy agradecida de cada uno de ustedes. Así es que bueno, esperamos que se encuentre cada uno de ustedes bien y esperamos también vernos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.